tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del profesor Julián Pimiento Echeverry, abogado experto en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Externado de Colombia, que nos visita para hablar acerca del derecho de propiedad y el interés general. Un tema muy interesante sobre el cual abordaremos temas claves a continuación. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso. Bienvenido Julián al programa. Muchas gracias por la invitación. Julián, este tema del derecho de propiedad en República Dominicana, sobre todo su conexión con el interés general, no es, digamos que, muy conocido. Recientemente, en el año 2010, fue que se consagró de manera textual que la propiedad tenía una función social, que reviste una función social. ¿Qué nosotros podemos interpretar a partir de esa cláusula que establece la Constitución de la República en relación al derecho de propiedad, que se ha visto durante mucho tiempo como el derecho más privativo dentro de la esfera del patrimonio de las personas? ¿Cómo nosotros podríamos caracterizar las transformaciones que la función social del derecho de propiedad conlleva para su entendimiento hoy en el Estado social y democrático de derecho? Bueno, es una pregunta compleja que tiene, digamos, dos respuestas, yo creo que dos formas de responderla, la forma histórica y la que nos lleva o nos trae a la actualidad. Históricamente, yo creo que a pesar de que solamente en el 2010 se haya positivizado la cláusula de la función social, eso no quiere decir que no hubiera limitaciones al derecho de propiedad. Hay un mito, históricamente se construyó el mito de una propiedad absoluta y esa propiedad absoluta nunca ha existido. Por eso tenemos ciudades organizadas, desde 1500 hay códigos de urbanismo, los romanos tenían limitaciones al derecho de propiedad, sino que fue por una declaración política que existió en los códigos que luego pues nos vino como si fuera una verdad absoluta, la de la absolutividad del derecho de propiedad. La propiedad siempre ha estado limitada y es una limitación, digamos, usual, normal, ordinaria, y la conocemos todos los días. Las servidumbres, por ejemplo, son formas de limitación del derecho de propiedad. Ahora, lo interesante es cómo convertimos ese derecho de propiedad, que es absoluto en la codificación civil, cuya reacción también es un poco extraña, ¿no? El derecho de propiedad, el más absoluto. Sí. Para mí el más absoluto no le da mayor valor a la absolutividad, sino mucho menor, porque pues si hubiera querido decir que era absoluto, hubiera dicho del modo absoluto. Claro. Entonces hay una limitación inherente al derecho, pero luego lo que sucede con la constitucionalización del derecho de propiedad es el reconocimiento de que la propiedad, a pesar de ser un derecho, el derecho probablemente los más importantes de nuestras sociedades occidentales, impone cargas al propietario. Y esas cargas no son cargas negativas, al contrario, entre más se proteja el interés social, más voy a poder utilizar el derecho de propiedad. Lo que pasa es que en este momento tenemos un reconocimiento de una propiedad que es distinta, no está basada en la calificación del Código Civil, está basada más en un concepto mucho más amplio de relación jurídico-patrimonial, que está cubierta por esa cláusula constitucional. Es decir, la propiedad es función social, sí, pero es una garantía para el ciudadano que se aplica a un conjunto muy variado de situaciones jurídicas, situaciones jurídico-patrimoniales. Sí. Cubre todo aquello que está en el patrimonio, en la protección constitucional. Entonces, la función social, ¿qué es lo que permite? Le permite al Estado intervenir en el derecho de propiedad, pero también le impone la carga, que también está en la Constitución, de respetar el contenido esencial del derecho. Y eso implica que no solamente hay que respetarlo frente a lo que tradicionalmente se considera como un derecho de propiedad o a la propiedad, el derecho que yo tengo sobre mis bienes, sino que se aplica a una cantidad mucho más variada ahora de situaciones jurídicas que integran mi patrimonio. Entonces, considerar la propiedad desde el punto de vista de la codificación es muy distinto a la propiedad, considerarla desde el punto de vista de la constitucionalización. Son dos fenómenos que tenemos que buscar, digamos, buscar integrar. ¿Por qué? Porque probablemente es un tema muy propio de la República Dominicana, esa propiedad formal, esa propiedad registrada, que es la única que tiene valor, pero al lado tengo una cantidad de situaciones patrimoniales sobre los bienes que no están registradas, que no están formalizadas, pero que también merecen algún tipo de protección a nivel constitucional o aún convencional. ¿Cuáles serían las técnicas principales de intervención del Estado en cuanto a la limitación del derecho de propiedad? Aquí nosotros tenemos una ley que regula el procedimiento, por ejemplo, de
designación de justiprecio y expropiación forzosa. Pero ciertamente usted ha mencionado que no solamente el derecho de propiedad inmobiliaria, que es un derecho de propiedad registrado formalmente y con todo un sistema erigido en base a su registro, pues merece la protección constitucional, sino todos los bienes. ¿Cómo en general interviene el Estado y cuáles garantías tienen los particulares? Yo creo que son dos, y hay un elemento que en estos días también he tenido la oportunidad de profundizar en la maestría de Derecho Inmobiliario, y justamente con los jueces de tierras con quienes estuve hablando en estas 2 mañanas. Es un elemento muy interesante. Siempre surge esa idea de que la expropiación es una limitación del derecho a propiedad. Y lo cierto es, y ahí sigo a mi gran amigo Héctor Santaella, la expropiación es la garantía del derecho a propiedad. Es decir, donde hay expropiación hay propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que existe la propiedad y me paga por ella. Si la necesita para una utilidad pública y me garantiza con justiprecio, me garantiza con una declaratoria de utilidad pública y me garantiza con un debido proceso, garantiza el derecho a propiedad. Es decir, la expropiación no es una limitación del derecho, sino un reconocimiento de ese derecho mediante su transformación. Antes de llegar a la expropiación y por fuera, digamos, en otro mecanismo, que es de pronto el más interesante, el Estado, por ejemplo, puede declarar mi casa, mi edificio, patrimonio cultural. Puede declarar mi finca, patrimonio natural. ¿Y eso qué implica? Que yo ya no voy a poder construir, por ejemplo. Eso implica que yo solamente lo voy a utilizar para determinados fines, que mis licencias de construcción ya no van a poder ser utilizadas, por ejemplo. Claro. Entonces, la pregunta y la garantía ahí es distinta, no es la garantía del justo precio, sino es la garantía de la razonabilidad de la intervención, por un lado, pero también la garantía del núcleo esencial del derecho a propiedad. Ahora, ¿qué es núcleo esencial del derecho a propiedad? Eso es un debate profundo, difícil, complejo, pero lo cierto es que la Constitución dominicana, a diferencia de muchas otras, reconoce expresamente el núcleo esencial del derecho a propiedad, artículo 71, 74, si no me equivoco. Entonces, pues, es una garantía, ahí está la garantía de la razonabilidad de las decisiones y bajo el respeto del núcleo esencial. Después de eso, ya si el Estado necesita, por una utilidad pública, expropiar, se ponen en marcha otras garantías. Intervención del legislador. Precio justo y previo, que aquí es un debate el tema del carácter previo del pago, en el que ha intervenido mucho el Tribunal Constitucional, y la aplicación del debido proceso con el correspondiente control judicial de la decisión que genera la expropiación. Claro, muy interesante el hecho de que haya abordado el tema de, digamos que la potestad urbanística, el tema de la regulación del uso de suelo en nuestro país entraña una serie, digamos al día de hoy todavía entraña una serie de retos, porque nosotros tenemos a los municipios como entidades territoriales con una potestad constitucionalmente reconocida para la regulación del uso de suelo, pero carecemos al día de hoy de un plan nacional de ordenamiento territorial. Entonces nosotros nos podemos encontrar con 158 entes administrativos regulando el uso de suelo de manera disímil, de manera distinta en las diferentes localidades del territorio nacional. Y ciertamente, pues ahí, mediante ordenanza municipal, puede intervenir una limitación del derecho de propiedad, porque acertadamente ha dicho, es que la limitación no se da únicamente con la declaratoria de utilidad pública, que me parece muy interesante además el hecho de que la expropiación como tal se interprete como un reconocimiento, ¿verdad? Porque si fuera únicamente la declaratoria de utilidad pública y la entrada en posesión, que aquí usualmente se declara de urgencia, que la administración entre en posesión, que es digamos que un gran problema, porque entra en posesión y todavía no ha pagado, ¿no? Que eso ya necesita una adecuación constitucional, nuestra legislación, para regularizar esa situación. Pero, ¿cómo nosotros podríamos determinar lo que es razonable cuando no hay, por ejemplo, un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y tenemos 158 entidades municipales que pueden cada una fijar cuáles son las reglas de juego en cuanto a la construcción? O sea, ¿existen garantías en cuanto al procedimiento para la emisión de normas de carácter general? El debido proceso también entonces se debe aplicar previo a la emisión de ese tipo de normas, inclusive no solamente cuando sean normas legislativas, porque evidentemente que siguen un mecanismo un poco más complejo para el consenso, pero en el ámbito de los consejos de regidores, que son los órganos normativos de los ayuntamientos, el consenso se consigue más fácil y en cualquier momento puede emitirse una norma.
¿Cómo se visualiza esta situación que entraña una regulación sobre el derecho de propiedad que en virtud del interés general entonces se ve limitado? A ver, son varias, digamos, varios, yo lo pasé a uno por todo el derecho administrativo, creo yo, esa pregunta, pero intentaré ser lo más conciso posible. A ver, hay otro mito, que el contenido del derecho de propiedad lo determina el legislador. Y la verdad es que hoy, y es un diagnóstico, no es un juicio de valor, hoy el contenido del derecho de propiedad lo determinan las autoridades administrativas mediante instrumentos de planeación. Es decir, emiten un plan de urbanismo donde me dicen si mi casa puede llegar a 2, 3, 10, 15 pisos, o si no se puede construir, o si puedo poner determinada actividad económica o no, en fin, o si esto es una zona de reserva o no, y el contenido del derecho, lo que yo puedo hacer, ya no está definido como se definía previamente. Antes uno decía, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que no está prohibido. Claro. Los usos del suelo desde el punto de vista urbanístico no me dicen lo que está prohibido, me dicen lo que está permitido, porque hay tantas cosas que están prohibidas, claro, que pues la autoridad administrativa dice, mire, yo más bien le voy a decir las 4 cosas que puedo hacer acá, y no puedo hacer absolutamente nada más. Entonces, ese es el primer diagnóstico, la primera situación de hecho que hay que reconocer. El contenido del derecho de propiedad es hoy más administrativo que legal. Eso pone problemas. ¿Y claro, cuáles son las garantías? Y yo creo que esas garantías son las garantías propias de la actuación administrativa. Yo tengo una discrecionalidad técnica, pero que debe estar motivada. Claro. No, siempre falta la motivación. Es muy difícil demandar judicialmente un plan de urbanismo, muy complicado. ¿Por qué? Yo cómo voy a cuestionar si son 5 pisos o 2 pisos, cuando es una decisión que en el fondo está revestida de una idea técnica, pero es una decisión política. Claro. Y ahí, digamos, ha habido problemas, al menos en Colombia, de lo que se llama el volteo de tierras, de liberar espacio para construir, para beneficiar a terceros. Yo adquiero previamente, hay toda una, pero ahí eso es expresión de poder. Entonces yo tengo los mecanismos típicamente administrativos que me permiten a mí cuestionar y juzgar a la administración para hacerlo. Ahora, ¿qué sería lo bueno? Que hubiera cierta robustez legislativa que me permitiera a mí tener, digamos, una mejor, al menos la garantía del procedimiento. Claro. Yo voy, comunico a las personas, tengo un proceso participativo para determinar el plan de urbanismo. Eso en temas urbanísticos. Ahora, en temas ambientales. Muy interesante. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Julián Pimiento Echeverry, abogado experto en Derecho Administrativo, que nos visita desde Colombia para tratar estos temas. Julián, de hecho, me agrada mucho tu visita. Sé que has pasado esta semana dando clases en la maestría de Derecho Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y qué bien que podemos conversar brevemente sobre este tema a propósito de lo que es el interés general y su relación con el derecho de propiedad, que me parece muy oportuna la visita y que tratemos el tema, ya que en el Congreso Nacional de República Dominicana se está discutiendo un proyecto de ley de ordenamiento territorial que debe atender algunos de los temas que vamos a tratar ahora. En el segmento anterior venías comentando acerca de las garantías que tienen los ciudadanos ante esa intervención planificadora, urbanística, que se produce en el seno del derecho de propiedad a propósito de las entidades locales o de la entidad nacional cuando se quiere regular el uso del territorio. Se entiende, Julián, que el concepto de discrecionalidad técnica es un concepto que puede ser utilizado para blindar la decisión administrativa en ese contexto. O sea, una decisión administrativa sustentada en un criterio técnico, simplemente porque sí, simplemente porque en este terreno solamente voy a permitir 5 niveles de edificación, o en este terreno solamente voy a permitir, estoy dando un ejemplo, un uso comercial o únicamente un uso residencial. ¿Eso basta en sí mismo o existen algunos criterios que necesite esa motivación de ese tipo de actos normativos para realmente pasar la prueba de un control de legalidad? A ver, ahí creo que son estamos hablando de 3 momentos distintos.
para mí, y yo creo que es importante que lo empecemos a reconocer de esa manera. Digamos, eso no lo descubrí yo, ya se viene diciendo hace mucho tiempo, y es la intervención del Estado en el territorio, o la regulación del territorio, es una forma de intervención del Estado en la economía. O sea, no hay duda. Sí. Si el Estado decide permitir construir en determinada zona, si permite o restringe la construcción, está promoviendo o desestimulando el desarrollo económico. ¿Por qué? En nuestros países también es evidente, la construcción siempre es un motor de la economía, por lo tanto, el hecho de que yo permita más o menos construcción es una forma de intervención del Estado en la economía que debe seguir las reglas de la intervención del Estado en la economía. Yo tengo esa primera garantía. La otra garantía es la de la motivación. Tenemos la discrecionalidad técnica, pero debe estar motivada y debe estar sustentada en participación ciudadana. Es decir, ahí tengo, la garantía del procedimiento de la discrecionalidad a partir de la participación ciudadana. Y tercer elemento, la garantía del contenido esencial del derecho de propiedad. Es decir, que cuando el Estado intervenga de manera excesiva, no va a ocurrir en todos los casos. La verdad, el Estado tiene que poder regular el uso del suelo, tiene que poder. Claro. ¿Por qué? Pues porque si no, no podemos vivir en comunidad. Pero cuando realice una intervención excesiva en el derecho de propiedad, ya sea que tenga alcance expropiatorio o que limite de una manera grave el derecho de propiedad, que se ponen en marcha mecanismos correctivos. No el de expropiación, ese tendrá que utilizarlo en unas circunstancias muy concretas, sino el de la indemnización por la pérdida o por la disminución en el contenido del derecho de propiedad. En el fondo lo que se quiere decir es que el Estado le cobra a uno la plusvalía, claro, cuando realiza una intervención que genera mayor valor. A veces, no siempre, no de manera general, pero puede ocurrir que la intervención del Estado genere una minusvalía que deba ser compensada al particular, que va a ser indemnizada. ¿Eso de qué va a depender? De la consolidación de derechos urbanísticos sobre el territorio. Tengo una licencia o no la tengo. Eso va a depender del tipo de expectativa legítima que yo tenga frente al derecho de propiedad. Si yo tengo mi casa durante 50 años, yo la llevo utilizando con 2 pisos, nunca he pedido licencia, y me cambia el uso del suelo, no perdí nada. Pero si yo lo compro con la expectativa de un desarrollo inmobiliario, he hecho trámites para tal efecto, la restricción, la supresión de ese derecho implicaría, a mi modo de ver, pues una afectación del derecho de propiedad, no a la tierra, sino el derecho de propiedad representado en una licencia de construcción, en la expectativa, y que daría lugar a indemnización, ya sea por vía de confianza legítima, expectativas legítimas, aún derechos consolidados, que no adquiridos, claro, que son figuras un poco distintas. Pero yo creo que esos 3 elementos permitirían tener garantías del derecho de propiedad frente a la intervención del Estado y la ordenación del territorio. Claro, el tema de la indemnización resulta sumamente novedoso aún para nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que a partir de febrero del año 2015 entró en vigencia acá pues la ley que regula los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Y esta ley, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, reconoce la posibilidad de los interesados, afectados, de obtener una indemnización, aun cuando se produzca una actuación u omisión administrativa dentro del marco del funcionamiento regular de la administración pública, es decir, sin la necesidad de una actuación antijurídica, que sería algo que podría ocurrir a propósito de un plan de ordenamiento urbanístico, que legítimamente pensado, motivado, luego de cumplir el debido proceso, me provoca un daño. Lo que sí dice la ley es que esa indemnización o ese derecho a recibir la indemnización, pues va a analizarse en el caso concreto, en caso de que existan circunstancias que demuestren que hubo una afectación especial o especialmente grave a partir de la actuación administrativa del lugar. Pero me parece muy interesante que lo toquemos, porque es algo que en principio es desconocido por la mayoría de los ciudadanos, que hemos estado acostumbrados a no cuestionar ese tipo de situaciones. Que si no hay una ilegalidad, pues entonces no hay indemnización. O sea, hemos estado por muchos años centrados única y exclusivamente en la responsabilidad subjetiva y en la necesidad de la prueba de falta. Pero entonces eso se traduce en una garantía sumamente importante. Por supuesto. Nosotros en Colombia tenemos una figura que es del derecho francés,
y que también fue reconocida a su manera y existe también en el derecho español, y es la del daño especial. Básicamente una conducta legítima del Estado genera una situación o una afectación especial y anormalmente grave en el patrimonio de una persona. Ahí, ¿qué es lo interesante que creo yo que podríamos, digamos, a dónde podemos ligarlo conceptualmente? Y es a ese concepto de propiedad constitucional. Es decir, bajo el esquema constitucional, la protección del artículo 41 de la Constitución no solamente recae sobre la propiedad inmobiliaria debidamente registrada, sino sobre relaciones jurídico-patrimoniales. Entonces, si yo entiendo que la actuación legítima del Estado afecta de una manera esa situación jurídico-patrimonial, no requiero probar que tengo que lo que se afectó fue la propiedad inmobiliaria debidamente registrada, sino la situación jurídico-patrimonial, es decir, que mi patrimonio se afectó, claro. Patrimonio jurídico-material. ¿Eso qué implicaría? Pues la configuración de una causal para poder acudir a una demanda judicial que será excepcional, es cierto, daño especial debe ser especial y normalmente grave, no cualquier intervención, claro. Pero que da lugar a la reparación de esos daños. Ahora, ¿qué pago? Eso es esencial, saber si pago todo, si cualquier intervención, y yo creo que no podemos estar en un escenario donde el Estado no actúe, no proteja el patrimonio cultural, no regule el suelo por miedo a que lo demanden. Claro. Lo que tendría que considerar es cada caso individualizado para poder determinar si procede o no procede la indemnización y en qué condiciones debería proceder. Muchas veces lo que se hace es compensar, no indemnizar, porque se entiende que es legítimo que yo afecte esos derechos. Otras veces lo que podrá haber lugar es la creación de regímenes de transición. Yo vengo realizando una actividad que es contaminante, el Estado necesita proteger el medio ambiente, me dice, ya no puede. Pero entonces me dice, ya no puede ser mañana, o ya no puede, mire, le doy 6 años para que reconvierta su actividad, para que cambie, y esos regímenes de transición que garantizan expectativas legítimas pueden ser sucedáneos de mecanismos indemnizatorios. Claro. O si ya no puedo de ninguna manera, me voy a la indemnización para reequilibrar las cargas que han sido vulneradas. Claro, no, y en ese contexto, pues necesariamente el interesado pues tiene que aportar la prueba de, como habías mencionado, tiene que aportar la prueba de cuál era su expectativa real respecto y las características de si tenía una licencia, de si iba a edificar algún tipo de proyecto o cuál era el uso que estaba planificado, cuál fue el lucro cesante que causó la actuación administrativa. Uh-huh. Y quizá para ponerlo incluso un poco más llano y que el público que no es doctor en Derecho comprenda esta situación, el tema de la intervención, pues puedo citar un caso de la intervención administrativa en cuanto a la regulación del uso de suelo, que puede darse bien en materia ambiental. Aquí tenemos una ley sobre zonas, áreas protegidas, 2004. Y limita pues el uso de esas áreas, de esos inmuebles, y ha dado lugar incluso ese tema ha dado lugar a sentencias del Tribunal Constitucional muy interesantes, donde incluso se distingue que no es una declaración de utilidad pública tendente a la expropiación, pero sí es una intervención en la capacidad de uso y de aprovechamiento del terreno. Pero para tener una idea, un inmueble, y por ejemplo nos situamos en un sector de la ciudad capital, un inmueble en Gascue de 600 metros, para fines de una casa de un piso, te puede costar 10 millones de pesos. Pero si en ese mismo inmueble de 600 metros cuadrados tú puedes construir un edificio de 5 o 6 niveles, ese valor se traduce inmediatamente en 25 millones de pesos. Entonces, de eso es que estamos hablando, amigos. O sea, de cómo se produce esa intervención administrativa en el seno de nuestro derecho de propiedad y cómo eso es constitucionalmente admitido. Porque se puede pensar que es un tema, digamos que injusto, pero es parte de lo que dice la Constitución en cuanto a la función social de la propiedad, que mencionabas previamente que conlleva cargas. O sea, partes de esas cargas es precisamente la responsabilidad de afrontar ese tipo de situaciones. Lo interesante, creo yo, es la discusión de cuando hablamos de propiedad y limitación de la propiedad, en el fondo casi que toca al ser. Nos han vendido esa idea de que solo si tengo bienes o cualquier afrenta a los bienes es algo que me toca a mí como ser humano. Y eso también se da en el tema del justiprecio, por ejemplo. Si me van a expropiar, yo siempre voy a sentir que lo que me están pagando es poquito. Sí. Sea evaluado, sea objetivo, pero siempre voy a sentir eso porque de cierta manera existe cierta concepción de que el Estado, de que mi propiedad es lo que me defiende del Estado.
Entonces, cuando tocamos esos temas, hay una dificultad, hay cierta sensación de que nos están quitando cosas. Entonces, lo interesante y lo que yo creo que hay que analizar es cómo se integra el interés general en el derecho de propiedad y cómo, a pesar de que la propiedad se limite, vuelve a aparecer. Es decir, yo tengo mi casa, es un patrimonio cultural, no se puede construir, pero puedo hacer un restaurante, puedo convertirlo en un hotel boutique, puedo generar la propiedad, puedo volver a generar explotación económica donde ahora hay interés general. Y las leyes lo que buscan justamente es casi que integrar el interés general dentro del interés privado para que sea, entre comillas, buen negocio proteger el interés general. Y todas las leyes de patrimonio cultural, de patrimonio ambiental o parques naturales, áreas de reserva, van en esa dinámica de hacer aparecer la propiedad de nuevo donde supuestamente desapareció. Muy bien. Me parece que es muy importante que nosotros en el país lo sigamos difundiendo, sobre todo porque todavía no tenemos una ley marco de ordenamiento territorial, sino que seguimos teniendo, por ejemplo, por un lado el tema ambiental con la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Áreas Protegidas. Por otro lado tenemos la ley que regula el registro inmobiliario. Por otro lado tenemos la ley que regula los municipios. Por otro lado tenemos entonces la ley relativa a la Dirección General de Bienes Nacionales y la facultad del tema de la declaratoria de utilidad pública. Lo que hace que sea pues muy bienvenido este tema y agradecemos de sobremanera tu participación. Esperamos Muchas contar gracias. nuevamente contigo en un programa de Enfoques Jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.